El ejercicio 6 dice dos cargas de 150 estat-coulombios y 500 estat-coulombios están separados 16 centímetros en el vacío. Calcular el potencial, inciso A, en un punto medio de la recta que las une. Inciso B, en un punto a 4 centímetros de la primera carga y entre ellas. Inciso C, en un punto a 6 centímetros de la primera carga y fuera de ella. Inciso D, en un punto a 8 centímetros de la segunda carga y fuera de ella. Tengo 4 incisos para poder calcular y voy a calcular el potencial. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros datos. Nos dice que tenemos dos cargas, entonces vamos a tener carga 1 igual a ¿cuánto? 150 estat-coulombios. Carga 2 igual a ¿cuánto? 500. Igual a 500. Carga 2 igual a 500. Estat-coulombios. Estat-coulombios. Estos están separados una distancia de ¿cuánto? La distancia es 16 centímetros. En el vacío. Si me dicen en el vacío, significa que voy a tener una constante. La constante K, que va a ser igual a ¿cuánto? ¿Recuerdan ustedes igual a cuánto es la constante K? Tiene dos valores, uno en el sistema internacional y otro en el sistema sexagesimal. Como aquí tengo centímetros y tengo las cargas en estat-coulombios, entonces voy a usar la constante en el sistema sexagesimal que viene a ser una dina por centímetros cuadrados sobre estat-coulombio al cuadrado. Ese es el valor que voy a utilizar. Luego me pide que calcule el potencial que viene a ser B. Esa va a ser la incógnita. Cuando tenemos inciso A en un punto, en el punto medio de la recta que nos une. Eso es lo que nos dice el inciso A. Vamos a calcular el potencial en un punto medio de la recta que une estas dos cargas. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar o graficar las cargas. La vamos a graficar. Aquí voy a tener la recta que va a unir a las dos cargas. En este extremo voy a tener carga 1. En este otro extremo voy a tener carga 2. Y la distancia de separación entre carga 1 y carga 2, ¿cuánto va a ser? Esta es carga 1. Y esto es carga 2. ¿Cuánto es la distancia de separación? No escucho, ¿cuánto es? 16 centímetros. 16 centímetros. Esa es la separación que hay entre carga 1 y carga 2. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Esta distancia de separación está aquí. 16 centímetros. Entonces, aquí entre carga 1 y carga 2 va a haber 16 centímetros. Ahora, el ejercicio me dice que debo calcular el potencial en el punto medio
de la recta que une estas dos cargas que tienen de separación 16 centímetros. Es decir, que comparto esta recta en exactamente 8 centímetros y ahí voy a colocar la carga de prueba. La carga de prueba siempre es positiva. Siempre va a ser positiva y es adimensional, es decir, que no tiene un valor, simplemente me sirve para poder ver la acción que hay entre carga 1 y entre carga 2. Entonces voy a trabajar sacando el potencial aquí, en esta parte. Ahí voy a sacar el potencial. Entonces, para sacar el potencial voy a ver la acción de carga 1 sobre esta carga de prueba. Esta carga de prueba siempre se simboliza con la letra Q mayúscula, se recuerdan, ¿no? Con la letra Q mayúscula. Siempre es positiva. Entonces voy a ver la acción entre carga 1 y esta carga de prueba. Voy a ver esa acción desde aquí hasta aquí. Y esto me va a dar el potencial 1. Entonces ahí voy a trabajar. Pero primero gráficamente voy a tener que demostrar cuál es la acción que hay entre carga 1 y carga de prueba, porque voy a trabajar en este punto. Entonces yo veo que hay repulsión y se me forma un campo repulsivo dirigido hacia este lado. A esto le llamo potencial 1. Potencial 1 que lo simbolizo con la letra B1. Vamos a hacerlo un poquito más gruesita para que ustedes puedan distinguir. Esta de aquí va a ser la B1. Eso es lo que voy a buscar acá. El potencial 1 va a estar dado por la constante y la carga 1 sobre la distancia. ¿Cuál va a ser la carga 1? ¿Cuál va a ser la carga 1? ¿Qué valor tiene la carga 1? ¿Me están escuchando, jóvenes? 150. ¿Cuánto? 150. 150. Ese es el valor que voy a utilizar acá para poder hallar el potencial 1. Entonces reemplazo el potencial 1 es igual a la constante en el sistema sexagesimal. ¿Cuánto era? Una dina por centímetros cuadrados sobre stat coulombios al cuadrado. Esa es la constante que voy a utilizar por el valor de carga 2 sobre distancia. El valor de carga 1, perdón. El valor de carga 1, ¿cuánto es? 150 stat coulombio. ¿Y la distancia cuánto va a ser? 16 centímetros. Es de aquí en el punto medio. Entonces voy a trabajar 8 entonces. de carga 1 hasta donde está la carga de prueba. ¿Cuánto es? ¿Cuántos centímetros hay ahí? 8. 8 centímetros. Entonces ahí voy a tener 8 centímetros. Hay 8 centímetros porque es el punto medio. Bien. Esa es la distancia que voy a utilizar. 8 centímetros. Ahora multiplico y divido. ¿Cuánto me da el potencial? 18,75. ¿Cuánto?
18,75. 18.75. ¿Qué cosas? Dinas por Simplifico, ¿qué estaculombio. cosa voy a simplificar? Estaculombio Y ya, y este centímetro. estaculombio con uno de aquí, este centímetro con 1 centímetro de acá, ¿y qué me va a Sí. quedar? Estavoltio. Dina por centímetro, ¿qué me forma? Estavoltio, profe, creo. Estadvoltio, pero Dina por centímetro no me forma directamente estadvoltio. ¿Qué me va a formar? Acá lo voy a hacer. Dina por centímetro. Esto es igual a ergio. Igual a ergio. Ahora, todo esto queda sobre un estaculombio, ¿no es cierto? Un estat. A ver, no podemos ponerlo abajo. Estaculombio. Ergio sobre estaculombio, ¿qué unidad me da? Ese recién me da estatvoltio. Recién esa unidad ergio sobre estaculombio me va a dar estatvoltio. Entonces, el potencial 1 va a ser igual a 18,75 estatvoltio. Ahora, veo la acción de carga 2 con carga de prueba. Va a haber, como las dos son positivas, va a haber un rechazo. ¿Hacia dónde va a estar dirigido ese rechazo? Hacia este lado, ¿no es cierto? Ese rechazo va a estar de aquí, de esta carga, de este punto que me están dando, va a estar dirigido hacia este lado. Y a esto le denomino potencial 2. A este potencial que va dirigido hacia la izquierda, ese viene a ser el potencial 2. Entonces voy a trabajar con la misma ecuación, solamente que voy a buscar aquí potencial 2. Utilizo la misma ecuación, busco potencial 2 que va a estar dado por la carga 2, la constante, la carga 2 y su respectiva distancia. ¿Cuál es el valor de carga 2? $500. 500. Entonces el potencial 2 va a estar dado por la constante que es una dina por centímetros cuadrados sobre estatculombios al cuadrado. Aquí viene el valor de carga 2 que viene a ser 500 estatculombios y vuelvo a trabajar con la distancia, pero es esta distancia de acá que voy a tener en este otro lado. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? 8 también. 8 centímetros también. 8 centímetros de distancia hay, porque está justo en el punto medio. Entonces voy a trabajar ahí con 8 centímetros. Multiplico y divido, entonces voy a tener que el potencial 2 va a ser igual 1 por 500 dividido entre 8, ¿cuánto es? 62,5. 62,5. ¿Qué se me forma? Estatvoltios. Hago el mismo procedimiento que hice aquí en esta primera parte. Exactamente lo mismo. Dina por centímetro es igual a ergio sobre estatculombio. Ergio sobre estatculombio me va a dar estatvoltio. Hago exactamente lo mismo. Bien, ya tengo el potencial 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esos dos potenciales? Fíjense que tengo este potencial 1
que está dirigido para este lado y este potencial 2 que está dirigido para este otro lado. Son dos vectores colineales de sentido contrario. Este de aquí es B1 y este de acá es B2. Este de acá es positivo porque está dirigido hacia la derecha y este de acá es negativo porque está dirigido hacia la izquierda. Entonces, con esos datos yo saco el potencial resultante del inciso A. El potencial resultante del inciso A va a ser igual al potencial 1, que es positivo, más el potencial, ¿está bien así? ¿O qué tengo que poner ahí? No puede ser positivo, ¿no es cierto? Porque el potencial 2 va dirigido hacia la izquierda, entonces va a ser menos potencial 2. Entonces, esta es la ecuación que voy a utilizar para poder hallar el inciso A, que es el potencial resultante igual al potencial 1, ¿cuánto es? 18,75. 18,75 voltios, voltios, y menos el potencial 2, que es 62,5 voltios. Ahora hago la diferencia y voy a tener el potencial resultante. El potencial resultante va a ser igual, hago la diferencia, ¿cuánto sale? Menos 43,75. Menos 43,75 voltios. Ese es el resultado del inciso A. Ahora, aquí vamos a encontrar el inciso B, lo voy a copiar de aquí del ejercicio. El inciso B dice, en un punto a 4 centímetros de la primera carga y entre ellas. Entonces, yo tengo que hacer mi propio gráfico para esto. En un punto a 4 centímetros de la primera carga, es decir, que debo graficar nuevamente la carga 1 y la carga 2. Aquí tengo la recta que va a unir a la carga 1, que la voy a tener aquí, y la carga 2, que la voy a tener acá. O sea, siempre la 1 en el primer extremo y la 2 en el otro extremo. Esta de aquí es carga 1. Siempre ustedes eso tienen que tomar en cuenta, a no ser que el gráfico diga diferente. Y acá voy a tener carga 2. Ahora, en un punto, dice, a 4 centímetros de la primera carga y entre ellas, entre carga 1 y carga 2. Hasta aquí, hasta la mitad, es el punto medio, es 8 centímetros. Y de ahí yo tengo que, hasta aquí es punto medio. Ya en el inciso A hice el punto medio. Del punto medio recorro hacia la carga 1, 2 centímetros más, y ahí voy a tener la carga de prueba donde voy a trabajar. Ahí es 4 centímetros. Es decir, que desde aquí
hasta donde he colocado la carga de prueba, hay 4 centímetros. Desde aquí hasta aquí hay 4 centímetros. Toda la recta tiene, eso tenemos que saber que toda la recta tiene 16. Toda esta recta tiene 16. Hasta aquí tenemos 16 centímetros. Esa es la recta que separa a carga 1 de carga 2. Pero yo voy a estar trabajando aquí a 4 centímetros de la carga 1. Entonces, ahí voy a ver la acción. La carga 1 es positiva, porque no me dice que es negativa, y la carga de prueba es positiva. Entonces, aplico la ley cualitativa. Entre cargas positivas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un rechazo, entonces va a haber un potencial dirigido hacia este lado, que le voy a denominar potencial 1. A este le voy a denominar potencial 1. Y voy a buscar ese valor. Y ese valor lo voy a hacer con esta ecuación que hemos estado trabajando. Potencial 1 es igual, pero este ya es del inciso B. Potencial 1 es igual a la carga 1 sobre su distancia. Entonces, reemplazo ahí sus valores. ¿Cuál es la carga 1? Tomo en cuenta la misma constante. Tomo en cuenta la misma constante. Potencial 1 es igual a carga 1 a constante por carga 1, que es 150 Stat-Coulombios. ¿Y cuánto sería la distancia? ¿Cuánto sería la distancia? 4 centímetros. 4 centímetros. La distancia que utilizaría es 4 centímetros. Entonces, ahí encuentro el potencial 1. Multiplico y divido para poder encontrar el potencial 1. 1 por 150 dividido entre 4. ¿Cuánto es? 37,5. 37,5 Stat voltio. Ya tengo el potencial 1. Ahora, tengo que encontrar el potencial 2 que me lo va a dar la carga 2 con esta carga de prueba. Esta carga 2 también es positiva. Entonces, ¿qué sucede entre cargas positivas? Esta es positiva y esta es positiva. Aplico la ley cualitativa. En este punto de aquí, ahí voy a trabajar. Entonces, voy a tener una repulsión y voy a tener un campo repulsivo dirigido hacia este lado de acá. Voy a poner más arribita para que se note. Con otro color. Verde, a ver si se ve. Ahí. Este es el potencial 2. Este de aquí, este verde. Y ese es el que voy a buscar con esta misma ecuación. O sea, no cambio la ecuación porque es exactamente lo mismo. Entonces busco el potencial 2. Ya no trabajo con la carga 1 porque estoy trabajando con la carga 2 y la carga de prueba. Entonces potencial 2, carga 2 sobre distancia. Para encontrar este potencial 2 utilizo la constante que viene a ser una DINA por centímetros cuadrados sobre Stat-Coulombios al cuadrado. Y la carga 2, ¿cuánto es la carga 2? 500
Stat Coulombio. ¿Qué distancia voy a utilizar ahora? ¿Qué distancia utilizo? 12. 12. Es la distancia de aquí hasta aquí. ¿Cuánto hay? 12. 12 centímetros. Esa es la distancia que utilizo. Entonces coloco 12 centímetros. Ahora multiplico y divido para poder hallar el potencial 2. Para poder hallar el valor. ¿Cuánto es? 41,666. 500 dividido entre 12, ¿cuánto? 41,666. ¿Están seguros todos? 41,666. Está voltio. Ya tengo los dos potenciales que me dan la carga. Ahora, tengo que hacer esta gráfica donde tengo el potencial hacia este lado, que es el potencial 1, y tengo que tener el potencial 2, que está dirigido hacia este otro lado. ¿Que lo tenemos de qué color? Lo tenemos de color verdecito, si no me equivoco. Bien, aquí se puede ver bien el potencial 1. Y aquí tengo el potencial 2. Fíjense, uno es positivo y el otro es negativo. ¿Cuál es el positivo? El potencial 1. ¿Cuál es el negativo? El potencial 2. Entonces, para poder sacar el potencial resultante, simplemente debo tomar en cuenta los signos de estos dos potenciales. El potencial 1, que es positivo, potencial 1, menos el potencial 2, porque es negativo el potencial 2. Entonces, esta es la ecuación que me va a permitir calcular el potencial resultante a 4 centímetros de la primera carga y entre ellas. Entonces, reemplazo los valores y voy a tener potencial resultante igual, ¿cuánto es el valor del potencial 1? 37,5 Stadtvoltio. ¿Y cuánto es el valor del potencial 2? 41,666 Stadtvoltio. Menos 41,666 Stadtvoltio. Hago la diferencia y voy a tener el potencial resultante del inciso B. ¿Cuánto es? Hagan la diferencia. Menos 4,166. ¿Cuánto? Menos 4,166. Menos 166. 166. Sí, Bien, Stadtvoltio. Ese sería el resultado del inciso B. Ahora vamos a hacer el inciso C. El inciso C lo copiamos de acá donde lo tenemos, que es lo que nos pide, en un punto a 6 centímetros de la primera carga y fuera de ella. Entonces nos vamos y copiamos esto, este enunciado para poder ubicarnos mejor. El inciso C nos dice en un punto a 6 centímetros de la primera carga y fuera de ella. Entonces, nuevamente lo grafico. Fíjense que para cada inciso yo tengo que graficar, me guste o no, yo tengo que hacerlo porque es lo que me va a permitir resolver el ejercicio. Lo hago más a este lado porque sé que la carga 1 siempre va al comienzo y voy a tener aquí carga 1 en este lado
Y aquí voy a tener carga 2. ¿Y en qué carga voy a trabajar? ¿Sobre qué carga? Este es carga 1. Y este es carga 2. Carga 2. Entonces voy a tener aquí que ubicar 6 centímetros de la primera carga y fuera de ella. Ya sé que entre carga 1 y carga 2 tengo una distancia de ¿cuánto? ¿Cuánto es mi distancia? 16 centímetros, ¿no es cierto? 16 centímetros. Eso es lo que tengo entre carga 1 y carga 2. Esto es lo que separa estas dos cargas. Ahora me pide que encuentre a 6 centímetros de la primera, entonces me vengo aquí y fuera de ella, me dice. Entonces coloco aquí mi carga de prueba a 6 centímetros de la primera carga y fuera de ella. Entonces, de aquí a aquí yo tengo 6 centímetros. Vamos a achicarlo esto. Ahí. Entonces aquí tengo 6 centímetros que me va a separar a carga 1 de carga de prueba. Aquí tengo 6 centímetros. Ahora voy a trabajar aquí donde está mi carga de prueba. Ahí voy a colocar la carga de prueba. A la chuchi. Ya. Y la carga de prueba es positiva. Entonces voy a trabajar aquí donde está este punto amarillo. Y hago la ley cualitativa. Si la carga 1 y la carga de prueba son positivas, ¿qué va a suceder? Va a haber repulsión. Como estoy trabajando aquí, entonces el potencial va a estar dirigido hacia afuera, hacia ese lado. Y este es el potencial 1, el que voy a hallar. El potencial 1. Voy a calcular ese potencial 1 con esta ecuación que hemos estado manejando. Solamente que voy a utilizar ¿qué carga? La carga 1. Entonces digo, si voy a buscar el potencial 1, voy a utilizar la carga 1. Y voy a tener la constante y la distancia. Entonces, para el potencial 1 utilizo la constante de una dina por centímetros cuadrados sobre estaculombios al cuadrado por la carga 1 que vale 150 estaculombios. ¿Cuánto va a ser la distancia? La distancia es de donde está carga 1 hasta donde está la carga de prueba. ¿Cuánto es? ¿Alguien me puede decir? 6. 6 centímetros. Entonces ahí multiplico y divido para poder hallar el potencial en ese punto. El valor del potencial. ¿Cuánto es? 1 por 150 dividido entre 6. 25. 25. 25, ¿no? 25 stat-voltio. Ya tengo este valor. Ahora voy a ver la acción que hay de la carga 2 hasta este punto. Voy a ver todo esto de acá. Vamos a girarlo esto para poder ver la distancia desde aquí hasta aquí. Esa va a ser la distancia que va a haber.
Ahí. Ahora, voy a ver la acción cualitativa. La acción cualitativa entre carga 2 y este punto. Los dos son positivos. Va a haber una repulsión que va a estar dirigida hacia este lado. A menor distancia hay menor repulsión. Lo voy a poner un poquito más arribita para que se distinga y de otro color. Este potencial, ahí. Y este es el potencial 2. Potencial 2. Ese potencial 2 lo voy a seguir calculando con estas ecuaciones, con esta ecuación que tenemos. El potencial 2 va a estar dado por la carga 2. ¿Cuánto es la carga 2? 500. 500, ¿cierto? La constante, que es una DINA por centímetros cuadrados sobre estar coulombos al cuadrado, y su distancia. ¿Cuánto va a ser la distancia que voy a utilizar? 22. 16 más 6, ¿no es cierto? Va a ser 22 centímetros. Eso es lo que voy a utilizar. Ese es el espacio que hay para hallar el potencial 2. Entonces voy a tener aquí 22 centímetros. Entonces el potencial 2, su valor viene a estar dado por la multiplicación de 1, que es la constante, carga 2, que es 500, y la distancia de separación entre carga 2 y la carga de prueba, que son 22 centímetros. ¿Cuánto sale el potencial 2? 22,27. 22,727. 727. Está voltios. Ese es el potencial 2 que me lo da la carga 2. Ahora, esta gráfica que hice acá, la tengo que reproducir en esta parte. Tengo este potencial, que lo denominé potencial. ¿Qué potencial era? 2, si no me equivoco. Y el otro que es potencial 1, que también está dirigido hacia el mismo lado. Lo voy a poner más abajito para que se... O sea, todo estaría sobre la misma línea, solo que los hago así un poquito separaditos para que ustedes puedan apreciar. Entonces aquí tengo el potencial 1. Fíjense que los dos están dirigidos hacia la izquierda. Entonces voy a tener tanto el potencial 1 negativo como el potencial 2 negativo. Entonces voy a hacer una suma, pero de potenciales negativos. Voy a tener el potencial resultante igual a menos potencial 1 menos potencial 2. Esta va a ser la ecuación que me va a permitir encontrar el potencial resultante del inciso C, en un punto a 6 centímetros de la primera carga y fuera de ella. Entonces aquí reemplazo los valores. El potencial resultante va a ser igual. ¿Cuánto vale el potencial 1? 25. 25. Voltios. Pero va a ser negativo por mi ecuación, ¿no es cierto? Menos 25 voltios. Menos el potencial 2, que es 22,727. Menos. Signos iguales se suman y mantienen su signo. Entonces voy a tener que el potencial resultante va a ser igual.
Menos 25 menos 22 voy a tener Menos 47,727. menos 47,727. Está voltio. Ese es el inciso C de este ejercicio. Ese es el potencial. Fíjense la gráfica, es muy importante porque es la que nos ayuda a poder ver qué dirección tienen los vectores potenciales, hacia dónde están dirigidos los potenciales. Como los dos son negativos, los dos se suman, pero siguen manteniendo el signo negativo. Bien, el último inciso, que es el inciso D, dice, en un punto a 8 centímetros de la segunda carga y fuera de ella. Entonces, debo graficar nuevamente este inciso para poder saber de qué forma voy a trabajar. Entonces, me dicen un punto 8 centímetros de la segunda carga. El gráfico me conviene hacerlo a este lado. Aquí. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en la segunda carga. La primera sabemos que está aquí, en este extremo. Y la segunda está en este otro extremo. Las establezco. Tengo carga 1 en este extremo. Y acá tengo carga 2. Y me dice el ejercicio a 8 centímetros de esta segunda carga, de esta que tengo aquí. Entonces voy a colocar la carga de prueba exactamente a 8 centímetros de esta segunda carga, más o menos por aquí. Ahí, la vamos a poner de otro colorcito. Esta va a ser nuestra carga de prueba. Aquí vamos a trabajar en este punto de aquí, vamos a trabajar. Esta va a ser nuestra carga de prueba. Ahí. Entonces, de carga 2 hasta ese punto, ¿cuántos centímetros voy a tener? 8. 8 centímetros. Voy a tener 8 centímetros. Vamos a girar esto. Y lo vamos a agrandar. Entonces, aquí voy a establecer que tengo 8 centímetros. 8 centímetros. Aquí está la carga de prueba. U, que es positiva. Las tres cargas son positivas, entonces voy a trabajar en este extremo de acá. Pero primero voy a ver la acción sin olvidarme que la distancia total entre carga 1 y carga 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la distancia que hay entre carga 1 y carga 2? 24. No, ¿Cuánto es? 16, perdón, 16. 16, no se confundan. Entre carga 1 y carga 2 tengo 16 centímetros. Entonces ahora voy a trabajar entre carga 1, desde aquí, hasta la carga de prueba. De ahí a ahí voy a trabajar. Y para poder trabajar eso voy a tener que utilizar la misma ecuación que venimos trabajando para hallar el potencial 1. Esto es en la parte analítica, esta ecuación. En la parte gráfica, nosotros vamos a trabajar con los potenciales viendo hacia dónde se dirige cada potencial. Primero vamos a la parte gráfica.
Entre carga 1 y carga de prueba, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un 16 o 8. Va a haber un campo va a haber un potencial dirigido hacia este lado, que le voy a denominar potencial 1. Este va a ser el potencial 1. ¿Me lo está dando qué carga? La carga 1. Ahora, esa carga 1 es 150. Sobre la distancia, ¿cuánto va a ser la distancia que hay entre carga 1 y el punto donde estoy trabajando, que es donde está la carga de prueba? 24. 24. 24. De aquí a aquí va a haber, vamos a ver si la puedo utilizar esta línea de acá, para que algunos se ubiquen, va a haber 24. Entonces, todo esto de aquí es lo que tengo que tomar en cuenta. Desde ahí, desde aquí hasta la carga 1. Ahí hay todo eso, estos 16 de aquí más los 8, ¿suman cuánto? 16 hasta aquí, más estos otros 24. 8, 24. Todo eso es 24. Entonces aquí voy a utilizar 24 centímetros. Ahora multiplico y divido para poder encontrar el potencial 1. 6.25. ¿Cuánto? 6.25. 6,25 stat voltios. Ya tengo el potencial 1. Ahora voy a calcular el potencial 2 que me lo va a dar la carga 2 respecto a este punto. Entonces voy a graficar el potencial que se va a dar ahí, que va a estar dirigido hacia la misma línea, un poquito más grande seguramente porque hay menor distancia y por lógica nos damos cuenta que a menor distancia hay mayor acción de repulsión. Entonces el potencial tiene mayor fuerza en este lado de aquí de la carga 2 hasta la carga de prueba. Y a este le denomino potencial 2. Bueno, potencial 2. Ahora, ¿qué distancia voy a utilizar para ese potencial 2? 8. 8. 8. Para el potencial 2 va a estar dado por la carga 2. Voy a utilizar la misma constante, pero la carga 2 tiene un valor de ¿cuánto? De 500 está 500. y la distancia ya no va a ser 24, sino va a ser de aquí hasta aquí, que vienen a ser 8. 8 centímetros. Entonces tengo el potencial 2. ¿Cuánto es el potencial 2? 62,5. 62,5 stat voltios. Bien, ya tengo el potencial 1 y el potencial 2 y fíjense que tengo este gráfico, ¿lo ven? Este gráfico de acá. Eso lo tengo que poner aquí, es necesario. Tengo el potencial 2, porque este es el potencial 2. Y tengo que trasladar también el potencial 1. Vengo acá a mi gráfico y me saco el potencial 1 y lo traslado para poder ver la gráfica de solución. Y
Lo coloco ahí un poquito más arribita para que se distinga, pero debe estar sobre la línea, ¿no es cierto? Este es el potencial 1. Ahora, ¿qué notan ustedes aquí? ¿Qué signo tiene el potencial 1? Positivo, ¿no es cierto? Y el potencial 2, positivo también. Entonces, para poder hallar el potencial resultante, solamente debo sumar tanto el potencial 1 como el potencial 2. Esta es la ecuación de acuerdo al gráfico que voy a utilizar. Los dos potenciales son positivos. Entonces, utilizo tanto el potencial 1 como el potencial 2 con los signos que me muestra la gráfica. Entonces, así lo soluciono. El potencial 1 que viene a ser 6,25 estatvoltio. Y el potencial 2 que viene a ser ¿cuánto? 62,5. 62,5. Los dos quedan para sumar. Hago la suma de los dos potenciales que son positivos y voy a tener el potencial resultante. 68,75. 68,75 estatvoltio. Esos son los dos potenciales. Los dos potenciales sumados me da el resultado del inciso D, en un punto a 8 centímetros de la segunda carga y fuera de ella.